Mi nombre es Rena Calvel, y nací en el amplio y plano corazón de Virginia, en los Estados Unidos. La casa donde crecí estaba a 3 millas de Richmond, más allá de un tramo de camino rural donde los árboles formaban un arco sobre la tierra. Le decíamos la casa Calvel, aunque para la mayoría parecía más una reliquia del campo, pintura blanca descascarada, un columpio en el porche que rechinaba más fuerte que los grillos, y ventanas que habían visto un siglo entero de sol y tormentas. Pero para mí, esa casa era un mundo completo. Y, como resultó ser, también se convertiría en el centro de una historia que mi hermano jamás olvidaría. Cuando mi padre, Walter Calvel, cayó enfermo, regresé a casa para cuidarlo. Esas últimas semanas fueron un torbellino de frascos de medicina, oraciones en voz baja y el zumbido constante de la maquinaria del campo afuera. Dormía en el viejo sofá floreado junto a su cama. Cada mañana le preparaba sopa y revisaba los precios del mercado para el heno, el maíz y la soya. No porque él me lo pidiera, sino porque sabía que quería escucharlos. Incluso cuando apenas podía abrir los ojos, murmuraba: ¿Cómo va el grano? ¿Superamos el precio del año pasado? Su vida siempre se había medido en estaciones, cosechas y acres. Mi hermano Graham no venía muy seguido. Cuando lo hacía, llegaba en su coche importado, con un traje tan impecable que se veía fuera de lugar entre el lodo y el polvo. Se quedaba junto a la ventana, tocando su teléfono sin apenas mirar a papá. Una tarde me dijo: cuando se firmen los papeles, yo me haré cargo del negocio de miles de millones. Tú puedes quedarte con la casa de campo. ¿Te gusta la vida rural, no? Lo dijo como si fuera un insulto disfrazado de cortesía. No respondí. Solo lo miré a él, y luego a nuestro padre, dormido bajo una cobija delgada. Quise decir algo cruel, algo que doliera, pero la respiración lenta y cansada de papá me detuvo. El día que papá murió fue tranquilo, casi misericordioso. El sol de la mañana entraba por las persianas en franjas doradas. Le tomé la mano mientras su respiración se hacía más lenta, y cuando se detuvo, sentí como si toda la casa hubiera exhalado con él. Me quedé ahí mucho tiempo, hasta que la luz se volvió blanca y brillante. Afuera, el viento se movía entre los campos de trigo, doblándolos como olas en el mar. Esa tarde encontré una llave de bronce sobre su buró. Estaba gastada, como si la hubiera sostenido muchas veces. A su lado, en un pedazo de papel, había escrito solo 2 palabras: mantente firme. Metí la llave en mi bolsillo sin saber que abriría algo mucho más grande que una puerta. En el funeral, mamá, Eleanor, separó entre Graham y yo como un hilo que mantenía unidas 2 piezas a punto de romperse. No dijo mucho, aunque sus ojos se quedaron más en mí que en él. Graham llevaba un traje azul marino y una mueca ensayada. Cuando terminó la ceremonia, se inclinó hacia mí y susurró: no te lo tomes tan a pecho, Rena. Tendrás tu vieja y sentimental casa de campo, y yo me encargaré del verdadero negocio. El testamento se leería el lunes, en una pequeña oficina del centro, por una abogada llamada Charlotte Hall. Hasta entonces, la casa se sentía insoportablemente silenciosa. Vagaba por los cuartos como un fantasma, la vieja cocina con su estufa de hierro, el pasillo lleno de fotos de cosechas pasadas, la escalera desgastada en el centro por generaciones de botas. Todo olía a heno, cera de limón y tiempo. El domingo en la noche no pude dormir. Salí con una linterna y recorrí los bordes de la propiedad, desde el granero hasta la línea de robles junto al arroyo. El aire era fresco y dulce. Los campos se extendían más allá de donde la luz podía alcanzar. Recordé caminar por esos mismos campos de niña, junto a papá, sus pasos firmes, sus manos ásperas pero amables. La tierra habla con quien la escucha, solía decirme. Pregunta lo que necesita, y te responderá. Así que le pregunté a la oscuridad, en voz baja: ¿qué hago ahora? A lo lejos, una puerta chirrió. Un perro ladró una sola vez. Tomé eso como una respuesta. El lunes, Graham y yo fuimos por separado a la oficina de la abogada en el centro de Richmond. El lugar era modesto, con una placa de bronce en la puerta y un pequeño vestíbulo con certificados enmarcados. Charlotte Hall era una mujer mayor, de cabello plateado y mirada serena. Nos saludó y colocó una carpeta sobre la mesa. Graham sonrió, confiado, ya imaginando su nombre en tarjetas doradas. Se recargó en la silla. Vamos al grano, dijo.
Charlotte comenzó a leer, con voz firme y profesional. A mi hija, Rena Calvel, le dejo la casa Calvel y todas las operaciones asociadas. Graham se burló en voz baja. Perfecto. Ella se queda con la choza. Charlotte continuó. A mi hijo, Graham Calvel, le dejo la empresa subsidiaria conocida como Calvel Snacks and Goods Incorporated. Graham se enderezó de golpe. ¿Qué hay de la empresa principal, la de miles de millones? Charlotte lo miró con calma. Señor Calvel, la frase Casa Calvel y operaciones asociadas se refiere a la sede y los activos de Calvel Fields LLC, la empresa matriz que supervisa toda la producción agrícola, logística y contratos de exportación. Es el negocio principal, incluyendo tierras, maquinaria, almacenamiento de granos y acuerdos comerciales en dólares y libras con nuestros compradores en Europa. Durante unos segundos, Graham solo la miró, atónito. Eso no puede ser. La casa es solo una casa. Charlotte negó con la cabeza. La casa es el corazón de toda la operación. Su padre manejaba todo desde ahí. Está registrada como la dirección comercial de todas las propiedades corporativas. Me quedé inmóvil, con la mano cerrada sobre la llave de bronce en mi bolsillo. La voz de Graham tembló. Entonces, ¿qué me toca a mí? Charlotte hojeó unas páginas. Calvel Snacks, una empresa pequeña e independiente que su padre separó hace años. Su valor total es de unos $200,000. Modesta, pero estable. Graham golpeó la mesa con la palma. Me engañó. Esto no puede ser. Charlotte cruzó las manos con calma. Su padre fue muy claro. Quería que su hija tuviera la tierra que sostiene a esta familia, y que su hijo se quedara con el negocio que él consideraba adecuado para él. Miré a Graham. Estaba pálido, temblando. La sonrisa confiada había desaparecido. Se volvió hacia mí, con voz baja. Rena, podemos arreglar algo. No puedes manejar todo eso sola. Es demasiado grande. Yo tomaré la mitad. Me mantuve firme, como la tierra bajo mis pies. Te burlaste de mí por quedarme aquí. Dijiste que esta casa no valía nada. Te reíste de la vida de papá. Ahora quieres la mitad. No, Graham. Tú quédate con lo tuyo, y yo me quedaré con lo mío. Él me fulminó con la mirada, pero no me moví. Charlotte asintió levemente, como confirmando que algo correcto acababa de suceder. Cuando salí de la oficina, el sol de la tarde era cálido y dorado. Conduje de regreso a la casa Calvel, por el camino que se curvaba como un pensamiento familiar. Los campos esperaban, amplios, verdes, infinitos. Estacioné junto al porche, giré la llave de bronce entre mis dedos y susurré. Ya estoy en casa. La puerta se abrió con facilidad, como si la casa hubiera estado esperándome todo el tiempo. Mi madre se sentó en silencio a mi lado, con las manos entrelazadas con delicadeza sobre el regazo, mientras mi hermano Graham se recargaba en la silla con su típica actitud arrogante. Tenía esa sonrisa autosuficiente, la que te decía sin palabras que él ya se sentía ganador. La abogada, Charlotte Hall, entró en la sala con un traje gris perfectamente planchado. Su cabello plateado estaba recogido en un moño, y sus ojos, agudos pero amables, nos observaron con calma. Nos saludó con cortesía, luego abrió una carpeta gruesa con el sello de Calvel Fields, el mismo emblema que una vez estuvo grabado en cada caja y camión que salía de nuestras tierras. Sentí que el estómago se me retorcía. La llave de bronce que papá me había dejado seguía en mi bolsillo, pesada, como un secreto que respiraba. Hagamos esto rápido, dijo Graham con una sonrisa confiada. Tengo llamadas que atender sobre el negocio de miles de millones. Charlotte le devolvió una sonrisa paciente, pero no dijo nada. Se sentó, ajustó sus lentes y aclaró la garganta. Esto no tomará mucho tiempo, dijo. Su padre fue muy preciso. Graham soltó una pequeña risa y cruzó los brazos. Por supuesto. Él sabía dónde estaba el verdadero potencial. Yo no dije nada. Solo apreté la llave hasta que me dejó una pequeña media luna marcada en la palma. Charlotte comenzó a leer. Este es el testamento de Walter Henry Calvel, con fecha del 18 de abril de 2023. Su voz era tranquila y medida. Cada palabra salía con cuidado. A mi hija, Rena Calvel, le dejo la casa Calvel y todas las operaciones asociadas. Por un momento, las palabras flotaron en el aire. Operaciones asociadas.
Graham sonrió, mirándome con burla. Felicidades, Rená, dijo. Te quedas con el columpio del porche y el techo con goteras. Charlotte continuó sin inmutarse. A mi hijo, Graham Calvel, le dejo la propiedad de Calvel Snacks and Goods Incorporated, ubicada en Salem. Graham parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Y la empresa principal? ¿El negocio? Charlotte pasó una página y se acomodó los lentes. El término Casa Calvel y operaciones asociadas se refiere a Calvel Fields LLC, Calvel Storage LLC y todas las subsidiarias y contratos de exportación relacionados. Esa es la empresa principal. La casa es la sede registrada. La habitación se quedó en silencio absoluto. Graham se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Quieres decir que la casa forma parte de la empresa? Charlotte lo miró directo a los ojos. No forma parte de ella, señor Calvel. Es la empresa. Cada acre, cada máquina, cada almacén y línea de distribución parten de esa casa. La operación genera una ganancia anual de unos $46 millones, y para el próximo año fiscal se espera que supere los 50 millones, con nuevos compradores en Europa que ya firmaron contratos en libras esterlinas. La casa de campo, como tú la llamas, es el corazón de todo. Me quedé quieta, dejando que la realidad se filtrara como luz por una ventana. Graham parpadeó de nuevo, su sonrisa resbalando. No, eso está mal. Papá me dijo que el negocio era mío. Dijo algo de la Curham House. Charlotte arqueó una ceja. Creo que entendiste mal. Tu padre escribió Farmhouse, no Curham House. La letra es clara. ¿Quieres ver el original? Graham abrió la boca, pero no salió sonido alguno. No, eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido, respondió Charlotte con serenidad. Tu padre estructuró su herencia para que su hija heredara la tierra y el negocio que sostienen a la familia. Tú, señor Calvel, heredas Calvel Snacks, una empresa más pequeña que se enfoca en alimentos empacados. Es rentable, pero lejos de lo que tú imaginas. Graham miró los papeles, con los nudillos blancos. ¿Quieres decir que me dejó papas fritas? Entre otras cosas, respondió Charlotte. Palomitas, galletas saladas, pretzels. Todo bajo la marca Calvel Snacks. Graham levantó la voz. Eso es un proyecto secundario. Una empresa de pasatiempo. No pueden esperar que me quede con eso mientras ella se queda con todo. Charlotte cruzó las manos con calma. Su padre pudo hacerlo. Y lo hizo. Está todo escrito aquí, firmado, con testigos y notariado. Miré a mi madre. No había dicho ni una palabra. En sus ojos brillaba algo, no sorpresa, ni satisfacción, sino entendimiento. Quizá lo supo desde el principio. Graham golpeó la mesa. Me engañó. Me dijo que yo tomaría el control del negocio. Charlotte ni siquiera se movió. Puede impugnarlo si desea, señor Calvel, pero le aseguro que la redacción es perfecta. Entonces me miró, con la furia aún ardiendo, pero teñida de desesperación. Rená, somos familia. No puedes hacer esto. No sabes cómo manejar todo eso. Necesitaré al menos la mitad. Me levanté. Tenía las manos firmes. Te burlaste de mí por quedarme aquí, le dije. Te reíste de esta casa, dijiste que no valía nada. Me dijiste que disfrutara mi vida sentimental en el campo. Y ahora quieres parte de lo que despreciaste. Me miró, intentando recuperar su encanto. Vamos, Rená. Sé razonable. Podemos hacerlo juntos. No querrás verme fracasar. Me incliné un poco, lo suficiente para que notara la seguridad en mi voz. Ya fracasaste, Graham. No por el testamento, sino porque nunca te importó aprender lo que realmente valía la pena. Perseguías un nombre, no un legado. Charlotte aclaró la garganta suavemente, marcando el final. Si hemos terminado, necesito sus firmas en los documentos de reconocimiento. Graham firmó con trazos duros, llenos de rabia. Yo firmé despacio, viendo cómo la tinta se deslizaba con calma sobre el papel. Cuando terminé, Charlotte selló los documentos. Con esto concluimos el asunto, dijo. Nos levantamos. Graham murmuró. Esto no ha terminado. Sí lo ha hecho, respondí. Y ahora te vas de mi casa. Se quedó inmóvil,
con los ojos entrecerrados. ¿Tu casa?, repitió, como si las palabras le ardieran. Sí, dije. Mi casa, mi tierra, mi negocio, todo. Cuando se fue, el aire se volvió más liviano. Charlotte me dio una sonrisa sincera. Su padre confiaba en usted, señorita Caldwell, dijo. Me dijo que usted tenía la paciencia que la tierra recompensa. Asentí, con un nudo en la garganta. Él solía decir eso todo el tiempo. Afuera, el sol brillaba sobre el horizonte de Richmond. Me quedé un minuto en la acera, dejando que el sonido del tráfico y los pájaros se mezclara. En mi bolsillo, la llave de bronce estaba tibia, como si respirara. Esa noche, de regreso en la casa Caldwell, me senté en el porche mirando los campos que se extendían hasta el horizonte. El viento los movía en olas lentas, como si respiraran. A lo lejos, un perro ladró y el motor de un camión rugió. Por primera vez en meses, no me sentí una invitada en mi propia vida. Era la dueña, no solo de una casa, sino de algo mucho más viejo y fuerte que cualquiera de nosotros. La tierra había elegido a su guardiana, y yo pensaba cuidarla bien. Cuando se firmaron los papeles y los ecos de la discusión con mi hermano se desvanecieron, lo primero que hice fue conducir directo a casa. Recuerdo haberme quedado en el porche esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras la colina, tiñendo los campos de oro. El aire olía a pasto cortado, diésel y lluvia por venir. Pensé en las manos de mi padre, ásperas como corteza, y en cómo solía decir: la tierra nunca miente. Solo la gente lo hace. Por fin entendí lo que quería decir. La casa estaba en silencio cuando entré. El piso de madera crujía bajo mis botas en ese ritmo familiar, como si la casa me saludara. Pasé la mano por el barandal, aún liso por los años de uso de papá. La llave que me dejó colgaba caliente del cordón en mi cuello. Por primera vez, no se sentía como un misterio, sino como un peso que por fin estaba lista para cargar. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Ni el gallo se había movido aún. Preparé café negro en la vieja estufa de gas, la que silbaba antes de encender. Salí al porche con mi taza y me senté en el columpio, mirando cómo la primera luz se extendía sobre los campos. El horizonte parecía infinito. Y entonces me di cuenta. Todo eso era mío. Cada poste, cada granero, cada acre de tierra. No era una limosna. Era una herencia ganada con cuidado. A las 7, el día ya había comenzado. Me encontré con Diego, nuestro capataz, junto al cobertizo de los tractores. Había trabajado con mi padre 15 años, y su lealtad era tan profunda como su bronceado. Ahora tú eres la jefa, dijo, sonriendo mientras se quitaba el sombrero. Tu padre habría querido ver este día. No estoy segura de saber lo que hago, admití. Él rió suavemente. Nadie lo sabe el primer día. La tierra enseña. Solo hay que escuchar. Caminamos por los campos. Maíz de un lado, alfalfa del otro. Las líneas de riego silbaban en ritmo constante. Diego me explicó que necesitaba reparación, que iba bien y qué plaga debíamos vigilar. Tomé notas en un pequeño cuaderno de cuero que había encontrado en el escritorio de papá. Tenía algunas de sus últimas anotaciones. Números de semillas. Registros de lluvia. Y una frase breve que decía: R sabe escuchar. Más tarde llamé a Mally, la contadora, una mujer precisa y sin rodeos de Charlottesville. Había manejado las cuentas de papá por años. Rená, dijo por teléfono, tu padre dejó todo limpio. Sin deudas ni cuentas turbias. Tienes alrededor de 3.8 millones en capital operativo, más equipos y tierras valuadas en unos 120 millones en total. Si manejas esto bien, Caldwell Fields te mantendrá rica toda la vida. Sus palabras no me hicieron sentir rica. Me hicieron sentir responsable. Pasé las siguientes semanas aprendiendo todo lo que pude. Recorrí los graneros con Ezre, el electricista, revisando el cableado y los sensores de los hilos de almacenamiento. Encontramos un circuito medio quemado por una tormenta eléctrica del invierno pasado. Y así comenzó todo. Tuve suerte de que eso no provocara un incendio, murmuró Diego mientras cambiaba el cable. Le pagué en efectivo, tal como solía hacerlo papá. Luego vino Terra, una carpintera de Nashville que reconstruyó el porche con manos firmes y una sonrisa tranquila.
Tu padre construyó esto, ¿verdad? Me dijo. Pero te va a durar otros 50 años ahora que reforcé las vigas. Le pedí que me mandara la factura. Cuando lo hizo, se la pagué enseguida. Cada dólar me parecía una inversión para mantener viva esta tierra. Para agosto, el ritmo de la granja se había vuelto mi propio pulso. Cada mañana empezaba antes del amanecer, con el café en la mano y las notas del día escritas con cuidado en mi cuaderno. Guardaba esos cuadernos en el cajón de la cocina, junto a la vieja lata de café de papá y un frasco lleno de clavos para la cerca. Los números se habían vuelto una especie de poesía para mí. Dinero que entra, dinero que sale. Cada centavo atado a algo real. Una caja de manzanas, una paca de heno, un galón de combustible. A veces me sentaba con Mali en la oficina sobre el granero, rodeadas de papeles y con ese ligero olor a aceite. Revisábamos ganancias, contratos, las tarifas de almacenamiento del almacén de Nashville, y el trato pendiente con un distribuidor de Londres que quería pagar nuestras frutas en libras, no en dólares. Eso está bien, dijo Mali. Diversifica tus fuentes de ingreso. A tu padre le habría gustado. Por las noches caminaba la línea de la cerca bajo un cielo lleno de estrellas. El aire olía a tierra y flores silvestres, y yo le hablaba a la casa como si fuera una vieja amiga. Dime qué debo hacer ahora, susurraba. La casa no respondía con palabras, pero sí hablaba a su manera, en el crujir de la madera, en el zumbido del refrigerador, en el suspiro del viento que entraba por la ventana abierta. Con el tiempo empecé a entender el lenguaje silencioso de la tierra. Me decía que etiquetara mejor los contenedores, que premiara el turno nocturno cuando los envíos se retrasaban, y que arreglara la bisagra que chillaba cada vez que abría la puerta del granero. Pequeñas cosas, pero importantes. Empecé a llenar un cuaderno en la mesa de la cocina que titulé Lecciones de la casa de campo. La primera entrada decía, no discutas con el clima. Prepárate para él. La segunda, los perros deben quedarse fuera del cobertizo de cebollas. Y la tercera, la amabilidad también es buen negocio. Una tarde, cuando el verano empezaba a rendirse al otoño, King, nuestro chofer, llegó con un camión lleno de manzanas rumbo a Boston. Era un tipo parlanchín, con barba roja, acento marcado y 1000 historias del camino. Tu hermano trató de contactarme la semana pasada, dijo mientras ajustaba la lona. Me quedé helada. ¿Qué quería? Quería saber si podía transportar productos para Caldwell Snacks, respondió. Le dije que no, gracias. Prefiero trabajar para alguien que sepa la diferencia entre una granja y una fábrica. Sonreí, aunque me dolió un poco oír el nombre de Graham otra vez. Gracias, King, le dije. Eres familia aquí, me guiñó un ojo. Eso fue lo que le dije a él. Cuando el camión se alejó, vi las luces traseras desaparecer por el camino de grava. Por un momento pensé en Graham, sentado en alguna oficina de ciudad, rodeado de cajas con su marca de botanas, todavía creyendo que lo habían traicionado. Pero la verdad era simple, no le quité nada. Solo tomé lo que había ganado quedándome, cuidando, creyendo en algo que crecía desde la tierra. A la mañana siguiente, una neblina espesa cubría los campos como una cortina. Me quedé en el porche, café en mano, mirando cómo se levantaba lentamente, dejando ver hectáreas de verde y oro. La casa detrás de mí crujió suavemente mientras el sol calentaba su techo. Lo dije en voz alta, al campo, al aire, al recuerdo de mi padre. Estoy lista. Desde ese día, la tierra y yo nos entendimos. Yo no solo la mantenía viva, ella también me mantenía viva a mí. El primer frío del otoño acababa de llegar cuando Graham regresó. Las hojas se tornaban ámbar, el aire olía a heno cortado, y yo revisaba contratos con Mali cuando su sedán negro se detuvo en el camino de grava. Bajó con otro traje hecho a la medida, sosteniendo un folleto brillante como si fuera un arma. Socios, dijo antes de que pudiera hablar. Has hecho un buen trabajo, pero no puedes mantener esto solo con corazón. Yo puedo hacer que Caldwell Field sea global, Nueva York, Chicago, tal vez Europa. No me levanté de la silla del porche. Estamos bien así, le respondí. La tierra se paga sola. Sonrió con ese aire arrogante. Estás pensando en pequeño. Sé práctica, Rena. Tienes la casa de campo, sí, es linda, pero eso no es un modelo de negocio. No, Graham, dije con calma. Es un hogar.
Y construyó el negocio que tú creías heredar. Soltó una risa corta. No sabes lo que tienes. Hay 1.000 millones esperando a ser aprovechados y tú aquí, tomando café como una empleada del condado. Tal vez porque me importan las personas que ganan esos 1.000 millones, le respondí. A ti nunca te importó nada más que el número. Sus ojos se endurecieron. Me estoy ahogando, Rena. Calvel Snacks no está funcionando. Necesito una salida. ¿Y qué gano yo con eso? Pregunté. Traeré inversionistas. Haremos esto grande, juntos. No puedes hacerlo sola. Negué con la cabeza. Te equivocas. Ya lo estoy haciendo. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Me debes algo. Soy tu hermano. Lo miré directo a los ojos. Te burlaste de mí junto a la cama de papá. Llamaste a esta casa inútil. Y ahora que perdiste, vienes a pedir. ¿Quieres tomar lo que nunca ganaste? Vaciló, con rabia y desesperación en la mirada. Esto no es justo. Tampoco lo es la verdad. Le dije. Si quieres trabajar, se te pagará justamente. Si quieres caridad, aquí no hay. Me miró, luego al porche, a las tablas que Terra había reforzado con tanto cuidado. ¿Hablas en serio? Totalmente. Miró alrededor, como si esperara que la casa o los campos hablaran por él, pero no lo hicieron. Al final dio media vuelta, bajó los escalones y se alejó por el camino. El folleto cayó de su mano, boca abajo, en la tierra. No lo recogí. Cuando el ruido de su coche se desvaneció, entré a la casa. La granja seguía vibrando suavemente, como un ser vivo. Serví café en la vieja taza astillada de papá, me senté junto a la ventana y firmé 2 contratos. Uno para almacenamiento nacional en Nashville y otro para exportar manzanas a Londres, pagadas en libras esterlinas. Las cifras eran grandes, pero no sentí el peso del dinero, sino la paz de hacer lo correcto. Afuera, Diego y el equipo trabajaban en los campos, su risa mezclándose con el zumbido del tractor. Pensé en papá, en sus manos firmes sobre el volante, en cómo solía decir, pregúntale a la tierra qué necesita. Salí al porche. La luz del atardecer bañaba los campos de oro. La casa se alzaba detrás de mí, sólida, viva, orgullosa. Por primera vez, entendí que la herencia no era riqueza, era pertenencia. Yo había elegido el camino más difícil, y la tierra me había elegido de vuelta. Toqué la llave de bronce que colgaba de mi cuello. Ya no se sentía como una carga, sino como una promesa cumplida. Soy Rena Calvel, de Calvel Fields, Estados Unidos de América, dije en voz baja. Tengo la llave de la casa de campo, y la casa de campo tiene la llave de todo. El viento sopló entre el trigo, como si estuviera de acuerdo. Espiguilla de arroz.